Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Caterine Moreno y hoy voy a presentar la integración del método y los resultados preliminares de mi trabajo de grado. Mi trabajo se llama El rol desigual de la mujer en el contexto escolar, discurso de enfoque de género en maestras y maestros en Antioquia, Colombia. Mi línea de investigación en el contexto familiar, en equidad de género y entorno educativo. El tema tentativo es el rol desigual de la mujer en el contexto, y el título ya se los dije. El presente estudio se centra en explorar el rol desigual de la mujer en el contexto ante Antioquia, específicamente el discurso de género dentro del aula. Entonces aquí les voy a mostrar mis hallazgos. Como objetivo de investigación, tengo que interpretar la forma en que se moldea la práctica pedagógica en la construcción de la perspectiva de género de maestras y maestros en Antioquia. En los objetivos específicos tengo que analizar los discursos y prácticas pedagógicas de las maestras y maestros en relación con la perspectiva de género en diferentes contextos educativos en Antioquia. Segundo, identificar las creencias, opiniones y valores personales de los docentes que influyen en su abordaje de las cuestiones de género en el aula. Y por tercero, evaluar la efectividad de las políticas educativas implementadas en Antioquia para promover la igualdad de género y su impacto en las prácticas pedagógicas de las maestras y maestros. Para esta investigación tengo dos categorías, que es educación y género. Educación porque es el contexto donde se va a desarrollar y es el contexto que me interesa estudiar, ya que soy maestra. Y género porque es donde quiero profundizar. El tema es centrado en el género, en los discursos de género, como lo dije anteriormente, y es el tema de mi interés en este momento. En la categoría de educación tengo varias dimensiones, tres dimensiones. La primera es interacciones y dinámicas en el aula. Como subdimensiones está la interacción profesor-estudiante, participación en clase. La segunda dimensión son las prácticas pedagógicas y metodológicas, enfoques pedagógicos sensibles al género, eh, evaluación y retroalimentación en el aula. En la tercera dimensión están las políticas y normativas escolares, políticas de género y protocolos contra la discriminación y el acoso. En la categoría de género, tengo de dimensiones también tres. Está la construcción y percepción de género en el ámbito educativo. En su dimensión está la conceptualización de género, la percepción sobre las diferencias de género. En la dimensión 2 está la discusión sobre igualdad y género en género. Como subdimensión está igualdad de género en la educación, equidad de género en acceso y oportunidades. Y como tercera dimensión tengo los roles de género en el contexto escolar, estereotipos de género, asignación de roles y tareas. Entrando al objetivo de esta actividad, voy a centrarme entonces en los hallazgos por categorías, porque las categorías están también relacionadas con los objetivos. Entonces voy a hablar sobre los hallazgos en educación. En los hallazgos en educación con relación con los estudiantes de diferencias de género, los docentes destacan una relación basada en el respeto y la igualdad. Ejemplo, un ejemplo de un entrevistado, mi relación con los chicos y chicas es bastante buena. Trato de hallar respeto y de todas se sienten cómodos en la clase sin importar su género. En varios casos, los entrevistados enfatizan la importancia de acuerdos básicos con el respeto, la tolerancia y la participación equitativa. En la participación en clase se observan diferencias en la participación entre niños y niñas. Las niñas suelen participar menos por temor al ridículo o a ser juzgadas, decían algunos entrevistados. Los niños tienden a ser más extrovertidos, especialmente en contextos patriarcales, decía un entrevistado. Algunos docentes mencionan que el trabajar activamente para incentivar la participación de las niñas a menudo afecta por estereotipos, porque a veces las niñas tienen mucho más temor a participar que los niños, porque las sociedades son más machistas acá en Antioquia. Aclaro pues que la muestra fue de 13 entrevistados, terminé por saturación, pues ya hubo suficiente saturación de los datos, entonces tenía pronosticado 15 personas, hice 13 y fueron de diferentes partes de Antioquia, tantos profesores de Medellín como de diferentes de Antioquia, de diferentes materias y de primaria y bachillerato, para que fuera una muestra que ocupara todos los espacios a nivel educativo.
Siguiendo con los hallazgos en educación están las metodologías pedagógicas para la inclusión y la equidad. En general, los docentes utilizaban estrategias como mesas redondas, discusiones para promover la equidad de género, grupos mixtos, actividades que visibilizaran los derechos y micromachismos. Hablaron mucho sobre los micromachismos los profesores, usar actividades deportivas que incluyan a todos los géneros para romper los estereotipos. Algunos entrevistados prefirieron no diferenciar entre géneros en sus métodos, sino enfocarse en diversidad, en la diversidad de su individualidad. O sea, no decían que tú eres hombre o mujer, sino que tú tienes necesidades especiales diferentes a estas, sin tener en cuenta el género. Hablaban los entrevistados. En la evaluación y la retroalimentación sensibles al género, las prácticas de evaluación son mixtas. Algunos docentes valoran la metacognición y el aprendizaje reflexivo, otros mencionan no observar diferencias de género en la evaluación, destacando la individualidad en cada estudiante. En educación física, la retroalimentación se enfoca en el esfuerzo y no en la habilidad supuestamente innatas de género. Entonces ahí como que no hubo tanta diferencia entre los géneros, hablando sobre la retroalimentación. Para terminar los hallazgos en educación, el impacto del contexto escolar y cultural. Los entornos escolares conservadores, aquí tengo que puntualizar que Antioquia es totalmente conservadora, es una sociedad muy conservadora, muy machista. Entonces decían, los entornos escolares conservadores limitan las prácticas igualitarias. El ejemplo que daba un compañero decía, laburo en un municipio muy patriarcal donde los roles de género están muy marcados. En algunas instituciones las políticas de inclusión son más sólidas, pero su implementación varía según la apertura del personal docente y las características de la comunidad educativa. Ahí planteaban muchos profesores y profesoras que sus mismos compañeros eran muy machistas y que sufrían también a veces de acoso y de estigmatización por ser mujeres. Entonces fue otro problema ahí que se reveló en las entrevistas. Siguiendo con los hallazgos, ahora desde la categoría de género, la definición y entendimiento del concepto de género fue algo que me sorprendió mucho porque existen dos enfoques principales en los docentes. Está el género como construcción social. El género es algo que la sociedad nos impone más que algo biológico, decían algunos, y los otros hablaban que el género es como un enfoque biológico, es lo biológico. El género está determinado por las condiciones cromosomáticas, decían otros. Entonces ahí como que se definió esos dos. En las creencias sobre las diferencias de género, las diferencias sociales predominan sobre las innatas según la mayoría. Algunos docentes consideran que los roles de género se enseñan desde el hogar y la sociedad perpetúa esos estereotipos. Una docente menciona que las características biológicas pueden influir en algunos casos, pero no son determinantes en las capacidades o habilidades. Entonces ahí hay que llegar y profundizar un poquito más sobre eso. En experiencias y desafíos relacionados con cuestiones de género, algunos retos que enfrentan incluyen, pues los maestros dicen que son burlas hacia los estudiantes que desafían roles tradicionales, como los niños que tienen ya una perspectiva diferente, que dicen que son homosexuales, dificultad para empoderar a las niñas en el contexto patriarcales, casos específicos de estudiantes transgéneros o que declaran orientaciones sexuales no normativas, generando choques culturales en ciertos contextos. Acá, por ejemplo, en Antioquia, el problema con los uniformes, ¿cierto? Que las niñas tienen que vestirse con falda y los niños con pantalón, todavía es un gran problema. Las estrategias para abordar la equidad de género. Las estrategias más mencionadas incluyen sensibilidad del personal docente y las estudiantes sobre la equidad y respeto. Uso de la literatura y arte para ampliar perspectivas y promover el pensamiento crítico. Inclusión de estudiantes en actividades tradicionalmente asignadas al otro género, como deportes o manualidades. Para terminar, en los hallazgos de género está la perpetuación de estereotipos de género. Varios docentes notan que algunos colegas perpetúan estereotipos de género a través de discursos o prácticas. Ejemplo, algunas maestras destacan la feminidad de una estudiante como un valor, sin mencionar nada académico. Otros ejemplos incluyen la asignación de roles de limpieza a niñas o el trato diferenciado entre actividades deportivas. Eso fue los hallazgos. Y ya para concluir, en estos hallazgos de esta investigación, quise hacer dos conclusiones, enfocándome en las dos categorías. En educación, las prácticas pedagógicas más efectivas fomentan la participación equitativa, aunque el entorno cultural influye significativamente. La evaluación y la retroalimentación se centran en la individualidad más que en las diferencias de género. Y en género, dos.
Existe una mezcla en enfoques biológicos y sociales en la comprensión del concepto de género. Y la dos fue los estereotipos y roles tradicionales siguen siendo un desafío, especialmente en contextos conservadores. Muchas gracias, compañeros.